Un cuerpo de masa desconocida. ¿Sí? Se une, bueno, aquí escribí mal, se une a un resorte, sí, se une, no se une, no se una. Escribí mal, tipié mal. Se une a un resorte ideal con constante de fuerza de 120 newtons sobre metros. Cuando estamos hablando de newton sobre metro, se nos debe venir a la mente ¿qué cosa? Constante de elasticidad, ¿verdad? Constante de elasticidad es igual a newtons sobre metros. Eso vimos en la ley de Hooke. ¿Sí? Se observa que vibra con una frecuencia de 6 Hz. Calcule el periodo y la velocidad angular. Después le vamos a calcular la aceleración también. Pero mientras tanto, el periodo. ¿Cómo yo encontraría el periodo de este movimiento oscilatorio? ¿Cuál era la fórmula del periodo? Vamos a despejar una fórmula. Frecuencia, perdón, frecuencia es igual a ¿qué? ¿Alguien me recuerda? Frecuencia es igual a 1 sobre el... Hablen. Periodo. Sobre el periodo. 1 sobre el periodo. Entonces, si yo quiero encontrar el periodo va a ser igual a 1 sobre la frecuencia. Es un despeje fácil o simple de fórmula. Entonces vamos a tener ya que el periodo, perdón, déjenme traer otro suelo. El periodo es igual a 1 sobre la frecuencia. Entonces, estamos encontrando el valor de A. ¿Sí? ¿Cuál es el valor de la frecuencia en este ejercicio? Periodo es igual a 1 sobre 6, que es la frecuencia, 1 sobre 6. ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, los 6 ¿qué son? Son hertz. ¿Cuándo hay un hertz? Cuando el tiempo es negativo, ¿se acuerdan? Cuando yo tenía un segundo elevado a la menos 1, tenía un hertz. Ahora, yo tengo aquí también lo mismo. Voy a ponerlo para que se entienda, ¿ya? Tengo segundos elevado a la menos 1. El periodo va a ser igual a 1 sobre, perdón, 6. Y este segundo que está aquí a la menos 1 lo voy a subir a la 1. Recuerden que al cambiar de posición se cambia el signo. Luego simplemente hago la división. ¿Cuánto es 1 dividido para 6? Si no me equivoco es 1,167. Sí, vamos a redondear en 1,167. 0,167. Voy a tratar de hacerlo ser 0,167 redondeado. 0,167 segundos. Voy a escribirlo de nuevo porque lo escribí mal. 0,167 segundos. ¿Qué hace referencia al periodo? Preguntas hasta ahí. No era negativa, le dice. Sí, pero la expresión cuando pasa del denominador al numerador se convierte de positiva a negativo, de negativa a positiva. Eso es una de las propiedades de potenciación. ¿Sí? Eso permite, perdón, voy a ver mi regla. Les sigo explicando. Eso permite cambiar un elemento de positivo a negativo o de negativo a positivo.
con la única condición de que tiene que cambiar de lugar o de posición. Si está en el denominador, sube al numerador. Y si está en el numerador, baja al denominador. Es la idea. ¿Sí? Eso se llama o se conoce como propiedad de la inversa en matemáticas. Vamos. Voy a hacer una línea aquí para más tarde hagamos la aceleración. Ya. Muy bien. Ahora nosotros tenemos que encontrar la velocidad angular. La velocidad angular tiene una fórmula. ¿Cuál era la fórmula de la velocidad angular? Velocidad angular es igual a ¿qué? ¿Nadie se acuerda? 2pi sobre... hasta ahí me acuerdo. 2pi. 2pi 2pi sobre periodo. Periodo. 2pi sobre periodo. Sobre periodo. Entonces, el valor de la velocidad angular va a ser igual a 2 por pi sobre... ¿Cuánto vale el periodo? 0,167. 0,167. Calcular, por favor, el valor. ¿Nadie? 2pi sobre 37.62. 37 punto. 62. ¿Qué? ¿Cuál es la unidad de medida? Newton. ¿Por qué es Newton? A ver, nadie responda. Explíqueme, ¿por qué es Newton? ¿No? ¿Por qué debería dar newtons? ¿No? Ya. No puede dar newtons porque no es una fuerza, es una velocidad. Hay que diferenciar las cosas. ¿Ya? No puede dar newtons porque no es una fuerza, es una velocidad. Estamos hablando de velocidad. Entonces, esta velocidad, si está en 2pi, siempre 2pi hace referencia a ¿qué? A radianes. Sobre periodo que está en segundos. Marco, active su cámara. Entonces, la unidad de medida de la velocidad angular es igual a 37,62 radianes sobre segundos. En ocasiones, porque hay libros, hay profesores así. A mí me tocó un profesor de física así. Y era por lo que se me hacía difícil, les comenté en algún momento pasar, porque era muy estricto. A él no le gustaban las fracciones. Con él era 37,62 radianes por segundos a la menos 1. Sí, y hacía un alboroto completo. Y él decía, en esta fórmula decía, velocidad angular es igual a 2pi sobre frecuencia. No, por frecuencia. ¿También valdría o no? Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si es verdad. ¿Ya?
Velocidad angular es igual a 2pi, 2 que multiplica aquí, por la frecuencia. Velocidad angular es igual a 2 por pi por la frecuencia. ¿Cuál era la frecuencia? 6 Hz. ¿Sí o no? Por favor, calcular el valor total. Dos pi por 6. ¿Cuánto? Nos da 37,6 también. Sí. Variamos en los decimales porque aquí teníamos un decimal. No pasa nada. W es igual a 37,62 radianes por segundos a la menos 1. En este caso, si quisiéramos utilizar esta fórmula, tendríamos que velocidad angular es igual a 37,62 radianes. Bajamos el segundo a positivo sobre segundo. ¿Está claro? Para encontrar la velocidad angular, tengo dos formas. 2pi sobre el tiempo, sobre el periodo, o 2pi, o 2 por pi por la frecuencia. Los dos me llegan al mismo camino. Depende de lo que yo necesito o lo que quiero. Preguntas. Pregunten. Ya, hasta este punto, aquí estamos hablando de un resorte. Y estamos calculando el periodo y la velocidad angular del resorte. ¿Sí está claro? Por esta razón, aún no vamos a definir la aceleración. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un resorte, no estamos hablando de un movimiento oscilatorio circular. Entonces no tenemos un radio o una amplitud que nos permita hacer ese ejercicio. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Nuevamente. Alejandra. Ya, dejemos de conversar en casa, por favor, ¿sí? Entonces está claro, pasemos al siguiente ejercicio, ¿sí?